Gracias. Entonces vamos a hacer la oración de inicio. Como siempre, primeramente pidiendo la asistencia a Dios, a todos los ángeles de la guarda, a todos ese grupo de espíritus superiores que siempre nos acompañan. Agradecer por otra clase más, por otra charla más, por otra noche de aprendizaje, siempre con la voluntad o las ganas de querer mejorar como personas, de hacer cosas buenas, de crecer espiritual y moralmente. Gracias. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces vamos a continuar con el libro de los espíritus. Estamos en el capítulo 10. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de la libertad o ley de libertad. Este capítulo o este punto está dividido en 8 partes y vamos a tomar la mitad hoy día para avanzar y que no sea tampoco muy largo ni muy pesado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por el punto número 1, que dice la libertad natural. Bien, entonces continuando con la pregunta 825, se tiene, ¿hay posiciones en el mundo en las que el hombre pueda jactarse de disfrutar de libertad absoluta? Y los espíritus responden, no, porque todos necesitan los unos de los otros, así los humildes como los poderosos. Bueno, hay que tener claro que cuando hablamos de libertad natural no solo nos referimos a la libertad física, sino también a la libertad de expresión, a la libertad que uno puede tener con sus sentimientos. Pregunta 826. ¿En qué condiciones podría el hombre gozar de absoluta libertad? Y los espíritus responden, como el ermitaño o el eremita en un desierto, tan pronto como hayan dos hombres juntos, tendrán derechos ajenos que respetar, y por tanto ya no gozarán de libertad absoluta. Es decir, se aplica el dicho, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Si ya estás conviviendo con otra persona, ya no solo son tus derechos, también se deben de respetar lo que los demás quieran. 827. La obligación de respetar los derechos de los demás quita al hombre el derecho de ser dueño de sí. Y los espíritus dicen, de ninguna manera, porque ese es un derecho que le otorga la naturaleza. Primeramente, el respetar no es una obligación, pienso, ¿no? Es más un acto de empatía. Con el mismo respeto que quieres que te traten, uno tendría que estar dispuesto a tratar a los demás. Además, uno tiene que saber mantener el equilibrio, respetando el derecho de los demás, sin descuidar sus propios derechos o su libertad natural. Pregunta 828. ¿Cómo conciliar las opiniones liberales de ciertos hombres con el despotismo que con frecuencia ejercen en su casa y sobre sus subordinados? Y los espíritus responden, estos hombres poseen la comprensión de la ley natural, pero ésta se halla contrabalanceada por el orgullo y el egoísmo. Entiendan lo que deben de hacer cuando sus principios no son una comedia que se presentan con cálculo, pero no lo ponen en práctica. Pregunta 828A. ¿Los principios que han profesado en este mundo se les tomará en cuenta en la otra vida? Y los espíritus dicen, cuanta más inteligencia se tiene para comprender un principio,
tanto menos disculpable se es de no aplicárselo a sí mismo. Es decir, cuanto más sepa y comprenda una persona de la ley y principios de Dios y no lo ponga en práctica y no lo aplique en su diario vivir, más será la culpa de sus malos actos, porque sabiendo diferenciar de lo bueno de lo malo o de lo malo, escogió hacer lo malo. Es ahí donde tiene mucho que ver la intención de cada persona. Uno cuando hace las cosas conociendo, cuando hace la maldad, sabiendo que está haciendo maldad, obviamente se tiene más culpa. Y los espíritus dicen, en verdad les digo que el hombre simple, pero sincero, está más adelantado en el camino de Dios que aquel otro que quiere aprender lo que no es. Punto número 2, esclavitud. Pregunta 829. ¿Hay hombres que por naturaleza misma estén destinados a ser propiedad de otros hombres? Y los espíritus dicen, toda sujeción absoluta de un hombre a otro es contraria a la ley de Dios. La esclavitud constituye un abuso de la fuerza. Desaparece con el progreso, de manera que poco a poco van concluyendo todos los abusos. La ley humana que consagra la esclavitud es una ley antinatural, puesto que se iguala al hombre con el animal y lo degrada moral y físicamente. Pregunta 830. Cuando la esclavitud está implantada en las costumbres de un pueblo, los que se benefician con ella son reprensibles si no hacen otra cosa que adaptarse a un uso que se les antoja, que se les antoja natural. Y los espíritus responden, el mal siempre es el mal. Todos los sofismas, es decir, razón o argumentos falsos que aparentan ser verdaderos, no lograrán que una mala acción se torne buena. Pero la responsabilidad del mal se relaciona de acuerdo al grado de comprensión que tenga cada uno. Los que saquen provecho de la ley que permite la esclavitud siempre serán culpables de violación a la ley natural de Dios. Entonces, en esto, como en todas las cosas, la culpabilidad es relativa. Cuando la esclavitud se incorpora a las costumbres de ciertos pueblos, puede haber hombres que se beneficien de ello de buena fe, pero para ellos llega a ser algo natural y normal. Tan pronto como desarrollen la razón y sobre todo sean esclarecidos por las luces del cristianismo, es decir, de la moral, el respeto y la igualdad, etcétera, mostrándole que el esclavo es igual a él ante los ojos de Dios, ya no habrá excusas. (831) La desigualdad natural de las aptitudes no pone a ciertas razas humanas bajo la dependencia de otras más inteligentes. Y los espíritus dicen sí, pero más para elevarlas y no para embrutecerlas. Como pasó en la antigüedad, con el maltrato que se daba a la servidumbre. Durante mucho tiempo, varios hombres han tratado a los individuos de ciertas razas humanas como animales de labor, donde han creído que tenían el derecho de venderlos como si se tratara de bestias de carga. Aquellos hombres que creen ser de sangre pura son insensatos, que solo ven la materia. No es la sangre la que sea pura en mayor o menor grado, sino es el espíritu. Pregunta 832. Hay personas que tratan a sus esclavos con humanidad, cuidando que no
carezcan de nada y que piensan que la libertad expondría a estos a mayores privaciones. ¿Qué dices de ello? Preguntan. Y los espíritus dicen, Dios, Dios, que esos comprenden mejor sus intereses. Ay, perdón, digo que esos comprenden mejor sus intereses. También cuando cuidan mucho a sus bueyes y caballos con el fin de obtener mejor precio de ellos en el mercado, no son tan culpables como los que los maltratan o como los que maltratan a los esclavos, pero los siguen tratando como una mercadería, privándolos del derecho de la libertad. Es decir, como ya habíamos dicho antes, todo mucho tiene que ver con la intención. Eh, por más de que una persona o haya tratado o trate bien a sus esclavos, eh, tiene mucho que ver con la intención con la que lo hace. Si lo hace con la intención de al final ve a sus esclavos como, o ha visto a sus esclavos como una mercadería, porque tratándolos mal, obviamente va a perder también eh, a, a- a- a sus esclavos, los compara, ¿no? Con las mulas o con los caballos. Entonces, si ese cuidado que se le o que se le dio al esclavo no es con esa intención de verlo como una persona igual, de saber que él también tiene derechos como uno mismo, entonces la culpa también no, es grande también la culpa. En realidad la culpa tampoco no se elimina ni baja, ¿no? Punto número 3, libertad de pensamiento. Pregunta 833. ¿Hay en el hombre algo que escape a todo constreñimiento u comprensión y por lo cual goce de una libertad absoluta? Y los espíritus responden, por el pensamiento disfruta el hombre de una libertad sin fronteras, porque aquel no conoce obstáculos. Se puede impedir su manifestación, pero no aniquilarlo. Y sí, a través del pensamiento podemos sentir una amplia libertad. Cada quien forma su propio criterio. En la antigüedad no se tenía una amplia libertad de expresión como ahora, y es por el pensamiento y reflexión que llegamos a tomar ciertas decisiones correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, podemos tomar un ejemplo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las leyes de los alemanes que permitían todo abuso y maltrato o maldad contra el pueblo judío, eh, las leyes estaban a favor de ese maltrato. Pero muchos alemanes que no estaban de acuerdo con lo que pasaba ayudaron de manera escondida a los judíos, salvando vidas, arriesgando sus propias vidas y su propia libertad. Entonces, esa libertad de pensamiento, esa libertad de acción, eh, depende de cada uno, del progreso en realidad también de cada uno. Pregunta 834. ¿Es responsable de su pensamiento el hombre? Y los espíritus responden, es responsable de él ante Dios, puesto que solo Dios puede conocerlo. Se condena o se absuelve de acuerdo al grado de intención en la acción. Uno puede ir a la guerra, a matar, porque tal vez es joven y así lo ordenan las autoridades, como en algún tiempo ha habido. Pero el ser cruel, el matar con maldad y desprecio es muy diferente. Por eso se dice que todo depende de la intención, de la acción y en el pensamiento.
Puedes, tal vez con con tus acciones, o yo qué sé, con lo que dices, tratar de engañar a los que te rodean, ¿no? Hablar, decir una cosa y hacer otra. Pero como dice, ¿no? Tu pensamiento te los escucha Dios, te los escucha los espíritus, te lo escuchas tu propio, se escucha por tu propio espíritu. Entonces, puedes tratar de engañar a los demás, pero no te engañas a ti mismo, no engañes a Dios con tus intenciones. Punto número 4. Libertad de conciencia. Pregunta 835. ¿La libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar? Y los espíritus responden. La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, como todos los demás pensamientos. Pregunta 836. ¿Tiene el hombre derecho de poner obstáculos a la libertad de conciencia? Y los espíritus responden, no más que a la libertad de pensar, pues solo a Dios compete el derecho de juzgar a la conciencia. El hombre regula mediante sus leyes las relaciones humanas, y Dios, en base a sus leyes naturales, regula las relaciones del hombre con él, es decir, la conciencia. 837. ¿Cuál es el resultado de las trabas que se ponen a la libertad de conciencia? Y los espíritus responden, obligar y forzar a los hombres a obrar de otro modo al que piensan, convirtiéndolos en hipócritas. La libertad de conciencia es una de las características de la verdadera civilización y el progreso. Pregunta 838. ¿Son responsables todas las creencias, aun cuando sean notoriamente falsas? Y los espíritus dicen, toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien. Las creencias reprobables son aquellas que arrastran al mal. Pregunta 839. ¿Es reprensible que avergoncemos por su creencia a aquel que no piensa como nosotros? Y los espíritus dicen, es no tener caridad y atentar contra la libertad del pensamiento. Pregunta 840. ¿Significa atentar contra la libertad de conciencia el poner impedimentos a creencias que por su índole perturban a la sociedad? Y los espíritus responden, se puede reprimir los actos, pero las creencias íntimas es inaccesible. Reprimir los actos exteriores de una creencia cuando estos actos perjudican a los demás no es atentar contra la libertad de conciencia. Podemos tomar de ejemplo lo que pasa en la época de la Santa Inquisición con la religión católica. Toda persona que no creía en Dios como esperaba la Iglesia Católica era condenado a muerte. Esos actos fueron reprimidos, pero la esencia de la creencia, la fe en Dios, es íntima. Esa ha sido la evolución de nuestra o de la Iglesia Católica para los que somos católicos, ¿no? Eso ha sido, ha sido una etapa y parte de su crecimiento. Si bien esos actos tal vez de matanza o de crueldad o de maldad en esos tiempos era permitido, tal vez ha sido la forma de crecer de la misma iglesia, ¿no? Que ahora tampoco no son, que ahora más bien no es aceptable, ¿no? Eh, pero sí, la base de lo que es la iglesia católica es esa fe, es ese amor a Dios, es ese crecimiento moral y espiritual. Y eso es lo más importante. 481. Por respeto a la libertad de conciencia, debemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas, es decir, gravemente dañosas y perjudiciales.
¿O es posible, sin atentar contra esa libertad, tratar de reconducir a la senda de la verdad a aquellos que se han extraviado a causa de falsos principios? Y los espíritus dicen, por cierto, que podemos obrar así, e incluso debemos de hacerlo, pero se debe de enseñar como lo hizo Jesús, mediante la dulzura y la persuasión, y no por la fuerza, lo cual sería peor que la creencia de aquel a quien quieres convencer. Si algo existe que sea permitido imponer es el bien y la fraternidad, pero no creemos que el medio de lograr que se les admita sea obrar con violencia. La convicción no se impone. La fe, la moral, la, la moral, el, el querer que las otras, el querer que las otras personas también actúen con respeto, con moral, no se impone. Eso tiene que nacer de cada uno. Entonces, siempre es bueno inclinar a las buenas acciones con el ejemplo y de la mejor forma posible, con charlas y no a la fuerza. Pregunta 842. Puesto que todas las doctrinas abrigan la pretensión de ser la única expresión de la verdad, ¿por qué signos podremos reconocer aquella que tenga el derecho de presentarse como tal? Y los espíritus responden, será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas, vale decir, más hombres que practiquen la ley del amor y caridad en su mayor pureza y en su más amplia aplicación. Así se conocerán que una doctrina es buena. Toda doctrina que tenga por resultado sembrar la discordia, dividir y separar en grupos a los hijos de Dios, solo será falsa y perniciosa. Entonces, en los resultados se puede ver qué doctrina es adecuada, qué doctrina nos ayuda a crecer moralmente, qué doctrina nos ayuda a crecer como personas. Punto número 5. Libre albedrío. Pregunta 843. ¿Tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? Y los espíritus responden, puesto que posee libertad de pensar, dispone asimismo de la libertad de actuar. Si no fuera por el libre albedrío, el hombre sería una máquina. Pregunta 844. Desde su nacimiento goza de libre albedrío el hombre. Y los espíritus responden, goza de la libertad de obrar tan pronto tiene la voluntad de hacer. En los primeros periodos de vida, su libertad es casi nula, porque es un niño, porque es un infante. Se desarrolla más tarde y cambia de objeto junto con las facultades, ya que el niño tiene pensamientos acordes con las necesidades propias de su edad. Aplica su libre albedrío de acuerdo a lo que necesite y de acuerdo a lo que vaya creciendo. Pregunta 845. Las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer no son un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío. Y los espíritus responden, esas predisposiciones instintivas son las del propio espíritu antes de su encarnación. Según sea más o menos evolucionado, pueden inducirlo a cometer malos actos. Y en esto será influenciado y apoyado por los espíritus que simpatizan con él. Pero no hay fuerza que sea irresistible
cuando se tiene voluntad propia de resistir. Es decir, el- la persona que por instinto sea mala o cruel es porque su espíritu es así. Es porque tal vez al espíritu le falta aprender, le falta evolucionar, le falta crecer moralmente. Y con todas esas maldades, como dice, bueno, también se van acercando los espíritus que vibran en esa misma frecuencia, en ese mismo nivel, y también, es decir, bueno, en todo caso, no ayudan en el esclarecimiento, no ayudan a crecer porque al final son espíritus de la misma baja frecuencia que también influyen en nuestros malos actos. Entonces, ya. Pregunta 846. ¿El organismo no influye sobre los actos de la vida? Y si posee una influencia, y si posee una influencia, ¿se ejerce esta a expensas del libre albedrío? Bueno, cuando dice el organismo, se refiere a la materia, se refiere al cuerpo. Y los espíritus dicen, ciertamente que el espíritu es influido por la materia, es decir, por nuestro cuerpo, por nuestra envoltura. Esta puede ser un obstáculo en sus manifestaciones. En aquellos mundos donde los cuerpos son menos materiales que en la tierra, las facultades se desarrollan con mayor libertad. Entonces, si un hombre tiene instintos criminales, con seguridad que su propio espíritu es el que los posee y el que se los da, pero no sus órganos. Aquel que solo se ocupa de la materia llega a ser semejante a un animal, o peor todavía, porque obrará o obra así por voluntad propia. Pregunta 847. La alteración de las facultades, es decir, del intelecto o inteligencia, quita al hombre su libre albedrío. Y los espíritus dicen, aquel cuya inteligencia se encuentra perturbada por cualquier causa deja de ser dueño de su pensamiento y desde entonces no posee libertad. Ese extravío constituye a menudo un penar de prueba y aprendizaje para el espíritu, que en una existencia anterior puede que haya sido vano y orgulloso y haber hecho un uso inadecuado de sus facultades. Podrá reencarnar en el cuerpo de un idiota, así como el déspota en el cuerpo de un esclavo, como el mal rico en el cuerpo de un mendigo. Pero el espíritu sufre con esa opresión y límites del que tiene perfecta conciencia. Allí es donde se ejerce la acción de la materia. Es decir, cuando, yo que sé, a una persona le da demencia o su cuerpo y su mente no está funcionando bien, es ahí cuando el espíritu se ve eh, controlado y encerrado por la materia. Podemos hablar tal vez de las personas que tienen cierto grado de demencia y no controlan sus acciones, o también podemos hablar de discapacidades que se tienen sobre todo con la mente, ¿no? Que al final es el cuerpo el que no está funcionando bien, pero como dice, son pruebas que uno viene a, a experimentarlas tal vez en esta vida, ¿no? Siempre con el objetivo de aprender algo. Pregunta 848. La alteración de las facultades mentales por causa de la embriaguez excusa los actos censurables que el hombre en tal estado cometa.
Y los espíritus dicen, no por cuanto el ebrio se ha privado voluntariamente de su razón a fin de satisfacer brutalmente sus brutales pasiones. En vez de una falta, está cometiendo dos. ¿Por qué? Porque aparte de no saber lo que hace en estado etílico, el hombre se ha puesto en esa situación, el hecho de beber, el hecho de tomar, ha sido su decisión y lo ha hecho por voluntad propia. Entonces, como dice, son dos faltas. Cometer la mala acción y llevarse a sí mismo por voluntad propia a cometerla. Ya, entonces, como nos dice claramente, en todos estos puntos que hemos tomado, mucho tiene que ver la intención de cada uno, el grado en el que comete los malos actos o buenos actos, la conciencia con la que uno actúa. Entre más uno es consciente de las cosas malas que estás haciendo y aún así las haces, más grande es la culpa que aquel que ignora de las consecuencias, que aquel que ignora de lo que está haciendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos estudiando, estamos aprendiendo, sabemos qué acciones o qué malas decisiones nos llevan por un mal camino. Y nosotros teniendo este conocimiento, pues tenemos que tener más cuidado porque es un conocimiento que ya está en nosotros y que si lo ignoramos, ya cuando pasemos al otro lado, la culpa va a ser mayor, porque sabiendo lo que hacemos, lo estamos cometiendo, ¿no? Eso, esto sería, en todo caso, bueno, la charla hasta acá vamos a tomarla y la siguiente clase la vamos a terminar. ¿Tienen alguna duda, algún aporte? Tal vez. ¿Algún comentario? Buenas noches, mi nombre es Teresa Peredo, soy prima de Victoria. Ya esta es mi segunda clase que estoy participando, no me conocen, soy nueva en este grupo y tengo una pregunta, si me permiten. Eh, como decía, el ebrio, digamos, hace cosas malas porque bebe y se pierde, ¿no? Sus facultades, no piensa, no razona nada. Pero hay personas que sí, digamos, consumen bebidas alcohólicas con límites, sabiendo que hace daño y no excediéndose, digamos, y ellos saben que no deben cometer cosas malas, se controlan, saben y tienen su límite, ¿no? Su límite hasta dónde. Eso, ¿cómo lo ven? Bienvenida, señora Teresa. Teresa, Gracias. eh, es bueno tener a más gente aprendiendo y escuchando. Gracias a usted. Eh, toda acción, toda decisión, siempre va a depender de cada uno. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es estudiar una doctrina, no es, bueno, una religión, como tal vez ya lo he escuchado anteriormente. Sí. En realidad, no sé, mm, no sé, la doctrina espírita abraza muchas religiones, o bueno, diferentes religiones, diferentes pensamientos, no excluye, más al contrario, incluye. Y lo mismo pasa con las personas, es Uh-huh. decir, siempre se está con esa intención de ayudar y de ayudar a crecer o ayudar a ser mejores, ¿no? Sí. Eh, no sé, en todo caso no se juzgan, porque nosotros no somos quienes para juzgar, el hecho de que tal vez una persona tome o pase los límites de las acciones a límites, acciones negativas, ¿no? Uh-huh. Eh,
cada quien en sí tiene que tener la capacidad y facultad de tomar sus decisiones y ver cuánto quiere aprender en esta vida, porque cada vida es un aprendizaje. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos que aprender cada quien a tener un equilibrio en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, como usted dice, como el tema del beber. Cada quien toma la decisión hasta qué punto beber. Lo más recomendable, como hemos hablado ya en otros momentos, lo mejor es no beber, no beber, pero cada quien toma la decisión, cada quien aprende cuanto quiere aprender, como quiere aprender, ¿no? Todo tiene que venir con equilibrio. Alguna vez tal vez ha escuchado usted hasta el beber agua, también hay que hacerlo con equilibrio. El exceso de agua también nos mata, ¿no? Y lo mismo pasa con las comidas. Muchos hablan de la bebida, que no bebas, que no, pero también tiene que ver la comida. Si vas a comer mal y vas a intoxicar tu cuerpo con carbohidratos, con golosinas, con dulces, con comida chatarra, ¿qué estás haciendo? Al final también estás dañando tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, todos esos tipos de cosas es decisión propia. Ya, es una voluntad que cada uno tiene para saber diferenciar lo bueno y lo malo, entonces, ¿no? Sobre todo tomar un equilibrio en la vida, en las decisiones. La misma religión, es decir, una persona que se dedica netamente y totalmente a Dios, descuidas a tus hijos, descuidas a tu esposo, a tu esposa, no tiendes tu cama, no te bañas. Es decir, estás llegando a un extremo en la que estás descuidando de tú como materia, tú como persona, porque no olvidemos que somos humanos, también somos materia. Sí. Entonces tenemos que tener un equilibrio hasta en la religión, ¿no? Ok, ya, gracias. Tengo otra pregunta donde dice, las personas que tienen una frecuencia baja son presas, no sé si la palabra está correcta, de que también, no sé, espíritus malos de la misma baja frecuencia se acercan a ellos. Sí, y sí es así. Eh, Tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual, hay diferentes tipos de frecuencia. Por ejemplo, las frecuencias elevadas son los espíritus con mayor conocimiento, con mayor grado de moralidad. Y el polo opuesto de eso serían las frecuencias bajas, ¿no? Espíritus perturbados en el plano espiritual, ¿no? Que están en el limbo, que, como le digo, son espíritus que se aferran a personas encarnadas también de baja frecuencia. Por ejemplo, le pongo una persona que es ebria todo el tiempo, o que una persona que está deprimida todo el tiempo, o una persona con maldad en el alma todo el tiempo. Entonces, son afines. Estos espíritus al final van rodeados de uno en vida, porque los espíritus, como ya no tienen materia, quieren todavía sentir, estar vivos, y se aferran a las personas que están en su mismo nivel de frecuencia. Entonces, es un poco difícil cambiar tu forma de ser mientras tengas espíritus de baja frecuencia rodeándote. Nada es imposible, todo es por voluntad propia. Como dice en el libro de los espíritus, todo depende de la voluntad de cada uno. Pero si estás en baja frecuencia y rodeado de espíritus de baja frecuencia, o si tienen ustedes tal vez un pariente, un conocido, un familiar que está en esa situación, es un poco difícil cambiarles la perspectiva, cambiarles la forma de pensar, es como cambiarles el chip en la cabeza, y no es imposible, pero es un poco difícil, es difícil. Tiene que depender de cada persona, ¿no? Depender de cada Sí, persona. nadie nos va a hacer la tarea.
cada quien tiene que hacer su propia tarea, cada quien tiene que trabajar en sí mismo en esta vida, ¿no? Y Cada si quien tiene uno, que... perdón, si como dices, uno no puede hacer el trabajo del otro, si uno lo hace, puede tener buenos resultados o malos resultados, o no debo Sí, intervenir, o no puedo intervenir, digamos. se interviene hasta cierto grado, ¿no? O sea, el hecho de que usted, digamos, le hable, el hecho de que le recomiende, el hecho de que con charlas o como dicen, ¿no? En el mismo libro, con de buena voluntad, hay esa intención de ayudar eh, a crecer a este familiar o conocido. Obviamente se puede. Y es más, se debería, ¿no? Es una manera de ayudar a crecer a los demás. Pero es muy diferente cuando la otra persona no quiere, definitivamente no quiere y no le puede obligar a usted a ser buena persona. A la fuerza es difícil hacer las cosas. Mientras el otro no quiera crecer, no se va a dar, no se va a poder. Ok, muy bien. Gracias por la explicación. Gracias a usted. Bien, ¿alguna otra consulta más? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Vamos a hacer entonces la oración de cierre. Vamos a elevar nuevamente nuestros pensamientos a Dios, agradeciendo por otra charla más, por otro aprendizaje más, pidiéndole siempre que nos ayude, o bueno, nos ilumine en todo caso con nuestras decisiones. El tema del libre albedrío, el tema de tomar buenas decisiones o malas decisiones. Siempre es bueno escuchar a nuestro instinto. En nuestra alma está nuestro aprendizaje de otras vidas o ese angelito o esa vocecita que siempre nos habla y nos dice, no, estás haciendo bien, estás haciendo mal, o ve por este camino, o no hagas esto, o haz este otro. Entonces tenemos que aprovechar o tenemos que más bien escuchar a nuestro instinto, siempre con esas ganas de hacer las cosas bien. Entonces que nuestras decisiones que tomemos siempre sean pues las adecuadas y que nos ayuden a crecer. Que así sea.